Vamos a tener en este momento otra palabra de oración. Padre Celestial, amado Señor, te doy las gracias por esta oportunidad que nuevamente tendremos, Señor, de presentarnos delante de ti para escudriñar tu palabra, Señor. Te doy las gracias por la forma en que estás guiando el crecimiento de nuestra congregación y de nuestras vidas personales. Te doy las gracias, Señor, en verdad, porque vemos tu obrar en algunos y en otros más que otros, Señor, pero confiamos en que tu proceso en la madurez y en ese crecimiento a la cual tú nos quieres llevar como iglesia, Señor, se va perfeccionando día a día en nuestra comunión personal y también en nuestra comunión como iglesia. Te doy las gracias, Señor, porque tus propósitos son buenos, agradables y perfectos. Te pido tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Estamos en Efesios, ya vimos Colosenses, hemos visto textos en Corintios, hemos visto textos en Romanos. Comenzamos con Mateo capítulo 18. Posiblemente ya estamos a punto de terminar en algunas semanitas ya, por decir así, porque estamos teniendo en la responsabilidad que nos conlleva el presentar la palabra, amados hermanos, estamos teniendo un estudio muy sistemático y espero, hermanos, estoy orando y oro de verdad con mucho temor. Ruego que la palabra del Señor esté llegando a sus corazones, hermanos, de tal manera, mis queridos hermanos, que eso se va a ver. Cuando la palabra de Dios está llegando al corazón, siempre hay un efecto. Eso es inevitable, hermanos. Esa acción-reacción es una ley de la física que el mismo Dios creó. Cuando hay algo que genera un efecto, el efecto se va a ver, sea bueno o sea malo. Obviamente, al estar delante de la palabra del Señor y al permitir que ella permee nuestras mentes y nuestros corazones, el efecto va a ser bueno si decidimos, porque aquí es donde entra la responsabilidad de cada uno, no solamente como iglesia, porque también hay responsabilidad grupal, no hay responsabilidad colectiva, sino también la responsabilidad individual de cómo estamos entonces obedeciendo lo que el Señor nos está mostrando. Efesios capítulo 3, versículo 6, un resumen cortico que aquí fue donde llegamos al jueves anterior. Efesios 3, 6 habla, porque algunos maestros usan mensajes estilo concordancia. Bueno, para quien predica la palabra, el mensaje estilo concordancia no es bueno, porque eso quiere decir que algunos predicadores cogen la concordancia, o sea, donde están todas las palabras de la Biblia, y buscan por ejemplo, en el caso que estamos viendo en este proceso, que la iglesia como un cuerpo, cogen en la concordancia el primer término donde aparece cuerpo y a través de eso desarrollan una idea. Eso es un error, porque hay que mirar el texto y el contexto de una escritura para entender o comprender si realmente se está refiriendo a lo que estamos aprendiendo. Estamos tratando de entender cómo son los asuntos de una iglesia correcta. Ya vimos el asunto de la membresía, hemos visto el asunto del liderazgo, del pastorado, y estamos viendo el asunto de la iglesia como un cuerpo. Lo estamos viendo también en Caballeros y lo estamos viendo ahora los jueves. Y a través del estudio de la palabra tenemos que entender, cuando habla de la palabra cuerpo, si se refiere el soma, que aparece en el griego, si se refiere al cuerpo humano o al cuerpo místico llamado la iglesia. Bueno, el contexto lo dice. Si el contexto nos dice que está hablando del cuerpo místico llamado la iglesia, tenemos que aprender a hacer la aplicación. Más adelante, ahorita en los próximos versículos, de pronto llegamos ahí, Pablo va a hacer una comparación entre el cuerpo físico y el cuerpo místico llamado la iglesia. Él va a hablar de coyunturas, así como la escritura habla en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, y usa un ejemplo de algo corporal, coyunturas y tuétanos. Pablo va a usar algo similar en Efesios capítulo 4 y que ya vimos en Colosenses también, capítulo 3. Pero cuando lleguemos a esto, lo advierto para que no haya confusión en sus corazones, hermanos. Estoy obviamente explicando con claridad. Estamos hablando del cuerpo que se llama la iglesia. Ya habrá un momento en que lleguemos a ese tema. Vamos a hablar nuevamente de los dones. Estamos viendo los dones en Caballero. No sé si las damas conocen el tema
pero sería bueno darlo a la totalidad de la iglesia de una forma condensada, pero directa y efectiva, hablar de los dones que el cuerpo de Cristo necesita y que se le han dado para funcionar. Por eso dice Efesios 3:6, hablando de una frase que Pablo usa, pero que se debe entender en su totalidad. No se puede separar porque están unidas por un conector en la gramática, que es el y. Dice en Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos, que los gentiles son coherederos, y también dice miembros del mismo cuerpo y copartícipes en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso fue lo que vimos el jueves anterior. Cómo por medio de Cristo, los que ahora creemos fuimos reconciliados. El género humano, el hombre, la humanidad, a través de la cruz de Cristo puede reconciliarse. No es que todos sean reconciliados, solamente los que creen, aquellos que están llamados para creer, que Dios sabe en su infinita sapiencia y sabiduría que irán a creer y recibir el perdón de Dios. Entonces, estas personas, ahora llamados nuestros hermanos, nosotros mismos obviamente, dice la Escritura en Efesios 3:6 que hemos sido incluidos en unos beneficios juntamente con un pueblo llamado Israel, ¿no? Ya lo vimos, eso se ve en Gálatas, se ve en Colosenses, se ve en Efesios, se ve en Romanos, esta idea doctrinal que Pablo quiere dar. Entonces, nosotros recibimos por gracia el ser incluidos bajo unos pactos y promesas que ahora son iguales para dos pueblos, judíos, gentiles. Si conocen, yo creo que entienden la diferencia entre un judío y un gentil, ¿no? Judío, pueblo de Israel; gentil, todo aquel que es diferente a un judío, ¿no? Los goyinos llaman ellos de manera con desprecio. Los goyins, ellos nos llaman esas personas, esas gentes, ¿no? Gentiles. Para ellos, los judíos duros y puros, como llaman la Biblia también, somos perros. Los gentiles son perros, son gente que no merece. Y ellos en la ceguera que tienen, en el velo que tienen, no han entendido, aún no lo han entendido también, que el Señor hizo una obra maravillosa por medio del Mesías que ellos rechazaron, Cristo Jesús. Ese es el Cristo que Pablo nos está presentando ahora y que dice que ese Cristo hizo de los pueblos uno. Y ahí venimos de Efesios, de Colosenses también, y de Efesios 2, versículo 16 en adelante, lo mencionamos ya el jueves anterior. Entonces Pablo dice aquí una verdad, que los gentiles somos coherederos. Pablo usa tres palabras que pone el prefijo sino junto a, es coherederos, compañeros o en comunión, miembros del mismo cuerpo, y copartícipes o cosocios. Estas tres ideas, hermanos, son suyas. Así es que debemos vivir como coherederos, como miembros del mismo cuerpo y también como copartícipes. ¿De qué? Bueno, de todas las promesas que la gracia da, que todas las riquezas que el Evangelio entrega a aquellos que hemos creído, ¿no? Hermanos, al ser beneficiarios de estas verdades, coherederos, miembros del mismo cuerpo, que es el que Pablo usa la palabra sinsoma en la segunda parte de Efesios 3:6, que solo la usa él, solo la entrega él. Y en otras partes de la Escritura, cuando se usa el término cuerpo, se usa otro término. Por ejemplo, en español no tenemos diferencia. Podemos hablar del cuerpo de la iglesia. El otro día estuve en sincronización del carro y me le cambiaron el cuerpo de la aceleración, así un ejemplo. Podemos llamar el cuerpo corporal de algo, pero no identifica en español. En griego sí, en griego se usan dos palabras o diferentes palabras. Una para identificar a la iglesia es esta que solo usa Pablo. Hay otras que también se usan en el griego, pero no tienen nada que ver con la iglesia. Entonces, ¿cuál es la que usa aquí? Sinsoma. Solo dice en el griego así, que los gentiles somos del mismo cuerpo, somos partícipes de Cristo exactamente tanto como los judíos. Entonces, estamos incorporados en una misma base. Hermanos, yo quiero y oro para que ustedes entiendan los alcances de estas palabras. Yo trato de ser lo más sencillo en las expresiones, porque estamos hablando de términos que son espirituales también. Obviamente no nos hace perfectos, no nos hace superiores a nadie. Esto está en la verdad, usted lo puede leer ahí en la Biblia, pero Pablo quiere revelarlo de una manera clara. ¿Para qué? Porque quiere que los creyentes entiendan claramente esta verdad para vivirla, hermano, para demostrarla, para dar testimonio de esta gran verdad, de que ahora somos no solamente coherederos, sino miembros del mismo cuerpo y también copartícipes.
Ahora, vamos a Efesios capítulo 4. Yo digo que Efesios 4 es el centro de todo este tema. ¿Por qué me demoré tanto en llegar al punto principal en cierta forma? Porque, hermanos, había que dar los antecedentes donde se relaciona todas las gracias, todas las riquezas, toda la herencia que tenemos en Cristo a través de los textos que vimos en Mateo, por ejemplo, comenzando Mateo 18, que vimos en Romanos capítulo 12, que vimos en 1 Corintios capítulo 12, que vimos algo en Efesios capítulo 1, 2 y parte del 3, en Colosenses, perdón, y que hemos visto en Efesios también 1, 2 y 3, porque están relacionados. Entonces tiene que ver con esto. Vamos a empezar, y comenzamos el jueves anterior también, de Efesios 4, porque vamos a tratar de llegar en el tiempo que el Señor lo permita a Efesios 4, 16. Esto es un bloque completo, esta idea, en el contexto es un bloque completo. No está separada la idea que Pablo quiere dar al final del verso 16, explicando de qué manera la iglesia, y eso lo coloqué en la presentación para ustedes, invitándolos a la reunión, debe recibir un crecimiento. La iglesia conoce el amor de Dios por medio de Cristo y a través de eso crece, dice en Colosenses capítulo 2, ¿no? Colosenses 2, el Señor dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios, dice en Colosenses capítulo 2, dije, ¿cierto? Sí, 2, lo estoy buscando acá porque se me perdió en este momento y lo leemos, capítulo Colosenses capítulo 2, vean, no lo resalté acá y se me acabó de perder en mi relación de los versos. Bueno, después se los comento, perdónenme. Yo lo tenía que tener resaltado y no lo resalté, y por eso visualmente lo tengo aquí confundido. En Efesios de igual manera dice la misma idea, ¿no? En Efesios capítulo 2 menciona en cierta forma eso, de que los creyentes crecemos en el amor. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y en Efesios capítulo 4 comienza Pablo a expresar esta verdad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Vamos a comenzar desde Efesios capítulo 4, versículo 1. Y veamos algo de por qué Pablo comienza a decir esto. Porque, hermanos, en la iglesia está unida en razón de algo. La iglesia muestra unidad del cuerpo de Cristo, debe mostrar una unidad en base a algo, no en base a mandamientos o en base a tradiciones. Eso no es unidad. No muestra una unidad a través de el carisma humano, o sea, que un líder jale las personas y atraiga, como ocurre hoy en muchas falsas creencias que hay, donde el imán o la atracción para que esas personas sigan esa creencia, entre comillas, es el liderazgo, el líder. Conocemos casos de falsos maestros. He leído casos de increíbles de iglesias, entre comillas, cristianas en Corea. Hay de grandes números, de miles, que se reúnen miles en cada reunión, pero ellos no siguen el evangelio, ellos siguen a un profeta que se autodenomina de una forma y centra en él el pensamiento de que él es la conexión entre él y Dios. Pero ellos siguen al líder, a esa persona. Puedo darles casos más adelante en Corea o en China, que se está persiguiendo a los cristianos. Hay una iglesia que tiene más de 10, 12 millones de creyentes, una sola iglesia, pero ellos siguen un pensamiento totalmente ajeno a esta verdad que Pablo habla, pero se dicen cristianos y son perseguidos como cristianos, pero ellos tienen un problema porque la escritura no está siendo mostrada en ellos de la manera que es. Por eso Pablo comienza a decir en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor. Cuando Pablo usa el término presos, está usando el término Señor aquí en mayúscula, no Señor en minúscula, y está usando el término curios. Cuando Pablo usa el término curios, cuando en la Biblia encontramos el término Señor, que en español tampoco se diferencia. Un alférez me dice a mí, Señor, sus papeles, y yo digo, sí, Señor. Pero yo no le digo a él Señor como si fuera el último grado de autoridad divina. No, le digo Señor porque Él es una autoridad que representa, porque yo me someto a sus órdenes, pero no es el Señor del cual Pablo habla. Cuando se usa el término curio, Señor, en la Biblia, hermanos, quiere decir que es el último en la autoridad, el origen de toda autoridad. Entonces Pablo habla del señorío de Cristo. Él está preso por causa del amor del Señor.
¿Recuerdan la historia de la conversión de Pablo? ¿Quién era Pablo antes? ¿Se acuerdan? Perseguidor de la iglesia, asesino, fariseo de los más duros. Yo creo que se parece a muchos de nosotros en algunos aspectos de nuestra vida. Nos parecemos a él en cierta manera en algunos momentos de nuestra vida. Pero Pablo tuvo que ser transformado en un encuentro personal con Dios. Primeramente, esa es una gran verdad. Los creyentes de la iglesia, del cuerpo místico, de los que componemos la iglesia, debemos o tuvimos que debemos haber sido transformados por el Señor. Cuando Pablo fue derribado de su caballo, cuando iba rumbo a Damasco y la luz lo encegueció, ¿qué fue lo primero que él dijo o hizo? ¿Quién eres? Señor. Y el término que usa acá, porque él lo entendió, es el término curios. ¿Quién eres, Dios? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú percibes. Y le da, ¿qué quieres que haga, Señor? Y vuelve a usar el término curios. ¿Qué quiere que haga? Él entendía. Los cristianos fueron duramente perseguidos durante los primeros 300 años de la iglesia. A los creyentes se les exigía cuando eran capturados por las autoridades que reconocieran a César como Señor. Millones de cristianos murieron por no decir, César es curios, César es el Señor. Ellos no lo decían, ellos decían Jesucristo es el Señor, y de una vez eran enviados a la muerte de la manera más horrible o terrible que hemos conocido por la historia. Hermano, nosotros podríamos dar testimonio de que Cristo es nuestro Señor, el origen de mi autoridad. Por eso Pablo habla en Colosenses de que Cristo debe tener en nosotros como un cuerpo toda preeminencia, para que en todo tenga Cristo la preeminencia, para que Cristo sea el primero en todos nuestros pensamientos. Cuando cantamos, en Cristo. Cuando nos reunimos, hermanos, para Cristo. Cuando servimos al Señor, lo hacemos guiados por Cristo. Todo tiene que ver con el señorío. El señorío de Cristo es una obra del Espíritu. Efesios 1 Corintios 12:3, lo leo para que me sigan. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu, si usted llama a Jesús Señor, ¿quién le está guiando a decir esas palabras? El Espíritu Santo. Ahora, pero eso se debe probar con algo, eso tiene un efecto, ¿no? El fruto del Espíritu Santo es una señal de su señorío. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Vamos a mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Así es que nosotros demostramos que quien gobierna mi vida para glorificar a Jesús, que es la obra del Espíritu, es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Creo que el sábado estuvieron hablando de eso en el tema de las damas. El señorío viene acompañado de la obediencia. Por ejemplo, en Lucas 6:46, el Señor le dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hay muchos creyentes, cuando digo comillas, hermano, es porque pongo en duda la fe, no porque la esté juzgando, sino porque en verdad hay muchos creyentes o cristianos que se dicen que son de Cristo, pero uno los mira. ¿Y qué ven ellos? No hay obediencia, no hay rendición, no hay señoría. Y por eso el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? Entonces no se puede negar la evidencia, hermanos, de lo que está perfectamente probado por lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros nos condenamos a nosotros mismos al no ser obedientes al señorío de Cristo en nosotros, o no permitir más bien el señorío de Cristo en nosotros, porque el Espíritu de Dios, creo que Liliana alcanzó a enseñarlo, no sé, se le limita de tres maneras: se le apaga, ¿cierto?, se le resiste o se le contrista. Cuando eso ocurre, hermanos, en la iglesia, de manera corporativa, individual, no existe Cristo como Señor, van a surgir otras cosas. En el estudio que nos dio el hermano Jorgito el sábado nos habló algo de eso también en el recorrido que hizo por 1 Corintios, ¿no? Cómo los corintios mostraban que Cristo no era el Señor de ellos. ¿Por qué? Porque estaban agarrados como un cuerpo. Dice, ustedes no son ni siquiera espirituales, son niños, inmaduros, necesitan crecer, porque oigo que hay entre vosotros divisiones, problemas, situaciones, rencores, rencillas, murmuraciones y contiendas, etc. Esa fue una prueba de que el señorío de Cristo para ellos no existía. Muy bien, el señorío de Cristo, ya lo dije, está acompañado de la obediencia, pero también está relacionado con hechos. No solamente porque la obediencia nace ¿en dónde, hermanos? ¿Dónde nace la obediencia? En el
corazón, ¿cierto? Ahí donde yo decido obedecer. Pero ¿cómo se manifiesta? En Hechos, en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, el Señor relacionándolo con lo que leímos en Lucas 6, dice, no todo. O sea, cuando dice no todo también significa que hay algunos que sí, ¿no? No todo, porque no todos los que me dicen Señor, Señor. Habrán algunos que sí le diremos Señor, Señor de la manera correcta. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Ahí es condicional esto, entonces hay que cumplir esto, hermano. No se niegue, no se engañe, no nos engañemos ni como iglesia. Si no hacemos lo que está aquí, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Tremendo, ¿no? Entonces el mismo Señor advierte, no todos. Si usted le dice Señor, entre nosotros usamos eso para honrar al Señor, pensemos como iglesia si realmente estamos haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Cada uno se da su respuesta, hermanos. Si usted no lo está haciendo, ¿qué es lo que dice el Señor ahí en Mateo 7? No entrará al reino de los cielos. Hermanos, en los cielos nos vamos a dar unas sorpresas tremendas, ¿no? Bueno, yo sí voy a la fija, se lo digo, yo estoy cuidándome, lo doy como ejemplo, pero seguramente cuando lleguemos allá, ¿quién faltó? Faltó el hermano tal, antes no era hermano, ay, pero estuvo con nosotros años, no era hermano, no está aquí. ¿Por qué? Porque él era uno de los que decían Señor, Señor, pero su vida no tenía ni señorío ni obediencia. Fácil. Porque cuando Cristo salva, eso le enseñó el hermano Jorge también, ese es el mismo paquete. Él salva y da y espera el señorío. ¿Para qué? ¿Podemos pagarle algo a él? No, es nuestro gesto de gratitud hacia él por la gran misericordia que él ha mostrado. Por eso Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego. La palabra ruego es parakaleo en griego. De ahí viene la palabra paracletos, que es el que usa el Señor en Juan 16 hablando del otro consolador. ¿Quién es el que nos llama? ¿Quién es el que nos exhorta a la obediencia? El Espíritu Santo. Y eso se ve en la parte de nuestra función como iglesia. No somos una iglesia que exagera la obra del Espíritu. Quiero ser claro en eso. Hay congregaciones que su punto principal y enfoque principal es el Espíritu Santo. No vamos a decir de una manera estricta, están mal, pero no es lo que Él busca. Él busca es glorificar al Señor. Él no quiere que lo miremos a Él, aunque Él es Dios y merece nuestra gloria. Es más, Él nos guía, Él nos ayuda tanto que ni siquiera sabemos. En Romanos 8 dice, porque el mismo Espíritu, ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, como el buen Paracletos, nos ayuda y dice, miren, voy a orar por ustedes, oren así. Por eso, hermanos, hay que saber orar. Cuando nos reunimos a orar, espero que en esta vigilia el sábado oremos como se debe orar, hermanos. Y animo a los hermanos que van a venir a la vigilia que se preparen para orar, hermanos. No simplemente para quedarnos ahí cantando media 45, que es bueno también y me faltaba, pero tenemos que orar. Y orar por las cosas que necesitamos como iglesia, hermanos. Que Pablo aquí nos quiere dar algunas ideas. Entonces dice Pablo, y en realidad es el Espíritu que está en Pablo y el que está en nosotros que dice, les ruego. ¿Qué dice el Espíritu de Dios a través de Pablo? No solamente Cristo debe ser el Señor, sino también dice, ¿qué dice en Efesios 4? Os ruego que tengan el texto ahí, todavía no hemos pasado a otro, tengan porque yo voy a hacer preguntas, pues listo. Os ruego que andéis, Efesios 4:1, andéis. Entonces, ¿por qué ruega el Señor que andemos? Bueno, porque van a haber consecuencias. Si no andamos de la manera correcta, hermanos, van a haber consecuencias. Y si vamos a andar, y si andamos de la manera correcta, también van a haber consecuencias, se llaman bendiciones. Eso está en 1 Corintios capítulo 3. Entonces dice andéis. La palabra andéis no es que lo anden, ¿no? No dice así, ¿cierto? Que lo empujen. No, no es así, ¿no? ¿Qué dice? Moverse uno mismo, es mi acción. Andéis es un verbo, implica mi responsabilidad, está en primera persona. Andéis, no que ellos andan o que ellos andarán, sino cada uno de nosotros andéis, está en tiempo presente también, ¿no? Andéis tiene que ver con la conducta diaria. ¿Cómo está nuestra conducta diaria? Si le preguntara a alguno de ustedes así señalando, no lo voy a hacer, pero imagínense el susto si señalara a alguien, ¿me mentiría a mí o le mentiría al Señor? ¿Cuál fue el tema de su devocional esta mañana?
mentira, no lo voy a hacer obviamente, ¿no? Porque es que mire, si yo señalo a uno con mi dedo, hay 3 dedos que me señalan a mí. Es posible que yo, no, si hiciera mi devocional, yo caigo condenado también. Pero ¿cuál fue su primer contacto con el Señor esta mañana, mis amados hermanos? Eso es algo diario. ¿Cómo fue nuestra rendición al Señor esta mañana? ¿Sí? Entonces Pablo dice, les ruego que andéis, ¿cierto? Muévanse ustedes mismos. Un hermano que me lea de forma rápida, ahí está mismo en Efesios 4:17. ¿Cómo no debemos andar? Pueden abrir en Zoom su micrófono y decir cómo no debemos andar. Esto fue digo y requiero en el Señor. Ya el hermanito Héctor está leyendo. Siga, hermanito, es que le iban a ganar acá, tranquilo. Siga, lea, Efesios 4:17. ¿Cómo no dígame la respuesta, Héctor. ¿Cómo no debemos andar? Esto fue digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Listo. ¿Cómo no debemos andar, hermanos? ¿Cómo? No. Miren bien Héctor, la pregunta. ¿Cómo no debemos andar? Pablo lo dice ahí. Sí, en la vanidad, es correcto. No me malinterpreten. Pero primero Pablo dice, no anden como los otros, que andan en sus cosas carnales y mundanas. La respuesta fue correcta, pero la primera respuesta es, no anden como los otros. ¿Y quiénes son los otros? Pues Pablo le dice a los creyentes de acá, gentiles. Vamos a usar ese término un poco sacado como para darle idea. Los otros son los que no son creyentes, ¿no? No anden como los que no son creyentes, que andan, ¿qué más, Héctor? En la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento ¿cómo? Oscurecido, ¿no? Ni siquiera dice totalmente entenebrecido, o sea, medio ven, ¿cierto? Ajenos. ¿Qué pasa cuando decimos ajenos? No tienen nada que ver, extraños, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora pasemos este texto a lo positivo para nosotros, hermanos. Vamos a leerlo de manera contraria, ¿cierto? Se puede hacer para poder sacar la enseñanza. Eso es una manera de interpretación o de aplicación del exégesis en la Biblia. Dice, bueno, les ruego y requiero en el Señor que anden, ¿como qué? Si no es como los otros gentiles, entonces ¿cómo diría? Te ruego en el Señor que anden como, pongamos la frase ahí, como los hijos de Dios, podríamos decir, ¿no? En Efesios 5:8, Pablo usa ese mismo término. En Efesios 5:8 dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. Anden como hijos de luz. Entonces, vamos a decir, les ruego que andéis como hijos de luz, ¿cierto? Que andan ellos, los hijos de luz, andamos en qué? Ya no en vanidades, sino en qué? En una mente transformada, no una mente centrada en quién, en Cristo, ya no en vanidades, en cosas pasajeras, en lo que el mundo se lleva. Por eso el Señor dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Hermanos, si yo les preguntara a los que están aquí, concentren, mírenme por favor, ¿dónde está su corazón ahora? Y el Señor dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Está su corazón. Para los que están acá y los que están en Zoom, su corazón está con el Señor. Así de fácil. No hay otra respuesta, aplicándolo al contexto que están viendo. Entonces, anden como hijos de luz, ¿no? Andemos en lo que nuestro corazón dice, teniendo el entendimiento como, que es lo contrario, oscurecido, iluminado, ¿no? Lo contrario, teniendo el entendimiento iluminado, ¿qué más? Cercano de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por la ignorancia? No, por el conocimiento que tenemos ahí. ¿Por la dureza de corazón? No, ¿por qué? Por un corazón sensible. ¿Sí ve que cómo aprendemos de ahí, hermanos? Ahora, la pregunta que golpea es, ¿sí lo estamos haciendo? Aquí lo hicimos de manera positiva para sacar la enseñanza, pero ¿sí lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, hermanos, hay que hacerlo. No como los otros gentiles. Colosenses 2:6, para no quedarme mucho en esto, voy a decirlo, dice, no lo copié todo, lo tengo que buscar, copié la respuesta. Colosenses 2:6, rápidamente lo leí, ya lo encontré. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? ¿Cómo debemos andar en Él? 2:6, arraigados. ¿Qué significa arraigados? Arraigados, con buena raíz, hermano, profunda raíz, ¿no? Arraíguense profundamente en Él, dice en la Nueva Traducción Viviente. Si estamos bien arraigados en Él, ¿qué nos puede mover de Cristo? Nada, hermanos. Por eso la perseverancia en el creyente es muy, muy importante.
Los que no están con nosotros es porque para mí, y lo digo por convicción personal, porque la Escritura también me da esa oportunidad de creerlo así, es que nunca fueron de nosotros. Juan lo dice en 1 Juan capítulo 2. Los que no están con nosotros al no permanecer, digamos, solo dando una conclusión a los que amaron más el mundo en lugar de estar en el Señor, realmente fue porque no eran del Señor. Eso está en la palabra de la misma Biblia. Entonces dice, el que está arraigado pasa como la palmera. Daniel, que es de la costa, yo he visto, ¿sí, ¿han visto las tormentas que hace la palmera? ¿Qué hace la palmera? Se ladea, pero no se suelta. ¿Por qué? Porque ya tiene buenas raíces. Y las pruebas, hermanos, nos van a llevar de aquí. Pero estamos firmes en Cristo. No nos vamos a alejar de la comunión que nos santifica, nos edifica y nos perfecciona. Vamos a estar en la comunión del pueblo, es donde seremos restaurados. Si hemos pecado, acá está la restauración. ¿Para qué? Para encontrar, dice 2 Corintios 2, consolación. Pablo, en su espíritu, no estaba ahí presente, y con la iglesia en general, sacaron a un pecador de la iglesia en 2 Corintios 5, pero él dice, en 1 Corintios 5, ¿no? El tal se ha echado para Satanás, dice, juzguen ustedes a los que están dentro, porque los que están fuera juzgará a Dios. Pero pilas, hermanos, eso no exonera que la iglesia debe tener misericordia si la persona regresa en una actitud diferente. Eso está en 2 Corintios capítulo 2. Pablo dice, aquel que fue, dice, recíbanle con amor. 2 Corintios capítulo 2, para que lo lean, ¿cierto? Entonces, arraíguense y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Colosenses 2:6, nueva traducción viviente. Romanos 6:4 se están anotando en sus hojitas. En una nueva vida debemos andar en comunión y control del Espíritu en Romanos 8:4. Debemos andar por fe y no por vista en 2 Corintios 5:7. Debemos andar en amor, como dice Efesios 5:2. Ahora, miren lo que dice Pablo en el texto, y vamos a parar acá, porque del 1 vamos del otro jueves a pasar al verso 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo debemos andar? ¿Qué dice Efesios 4:1? Como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cuál es esa vocación, hermanos? ¿Cómo se llama esa vocación? ¿Quién nos llamó? Sería la otra pregunta. Queremos contestar a través de estos pensamientos. ¿Quién nos llamó? ¿Alguien muerto en delitos y pecados se autollama y se vocaciona, por decir así? No. ¿Recuerdan lo que sucedió con Pablo en Filipos, cuando se acercó al río y le habló a las mujeres que estaban en la playa, y había una mujer de Lidia, y él habla la palabra? ¿Y qué hizo la palabra? No Pablo, ¿qué hizo la palabra? El Señor abrió el corazón de esta mujer. Ahí es cuando el Señor aplica su llamado, ¿cierto? Y ella creyó. Hermanos, eso es un motivo de oración fuerte, no una oración de los 5 minutos, una oración fuerte, hermano, entre nosotros. Debemos ser que el Señor abra el corazón de la iglesia, hermano, de aquellos de nosotros, de hermanos también, que aún lo tienen cerrado, no entienden estas verdades, no las aplican, no las viven, es más, no las quieren vivir. Están en la comunión, los amamos, son niños aún. Pero hermanos, un niño no puede quedarse a menos que sea un enano espiritual, toda la vida enano. Humanamente sí, pero espiritualmente no. No pueden haber enanos. Perdónenme la ilustración. No pueden haber enanos en la iglesia, hermanos. Hay que crecer sí o sí. Tenemos que buscar esa manera de crecer. Y eso solo se logra de manera corporativa, como iglesia. Entonces Pablo dice, les ruego que anden diariamente con un señorío que viene de Cristo, como es digno de la vocación. Cuando dice que es digno, tiene que ser con algo del mismo peso. ¿Del mismo peso de qué? Dignamente. Yo soy llamado dignamente de acuerdo a los principios del mundo. ¿Debo andar dignamente de acuerdo a los conceptos del mundo? ¿O debo andar dignamente de acuerdo a los conceptos de Dios? A los conceptos de Dios. Usted debe tener el mismo peso, ¿cierto? Yo no le puedo servir al Señor por mitad. Bueno, Señor, el jueves me le consagro, Señor. Lunes, martes y miércoles, déjeme hacer mi vida, Señor. El jueves me le consagro, voy al culto, como si le hiciéramos un favor a Dios. Voy a orar con los hermanos, como si fuera el Señor, ay, muriendo porque nosotros le hablemos. No, el sábado, el sábado, pues, Señor, el viernes déjemelo, el sábado miraré si me queda tiempo el trabajo, estaré allá. No, hermanos, hay que equilibrar el mismo peso.
Esto es digno, es relación entre la vida y lo que profesamos. Así, eso está lo que otros maestros ya han interpretado, porque yo tengo que estudiar esto, esto no lo estoy sacando de mi mente. Esto es algo que yo también estoy aprendiendo, hermanos. Esto es algo que yo tengo que ir a la Escritura y decir, Señor, y para mí, yo lo entiendo así. Él me abre los ojos. El problema, hermano, es que es mucho peso para, en el caso personal, entender algo y de pronto ver que en algunos, no en todos, obviamente, eso no se entiende, entonces eso duele y a la vez carga el alma. Señor, ¿lo estaré haciendo mal? Señor, y lloro, Señor, dame palabras, y no solamente palabras, que tu Espíritu abre el corazón de tu pueblo. No es más, Señor, este medio puede fallar en cualquier momento, pero tu palabra es poder, y tu palabra da salvación, que sea tu palabra, como el caso de Lidia. Pero recuerden que el caso de Lidia, ¿quién abrió el corazón? Dios, para que la palabra hiciera su poder. Entonces oremos por eso, hermano. Digno, la palabra digno transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Miren esta frase, abro comillas, se me olvidó anotar el autor, de uno siempre darle la honra. Una vez no coloca comillas y da las palabras como si fueran de uno. Eso está mal, ¿no? Pero honrando al que dijo, creo que fue Spurgeon, pero no lo anoté, no me atrevo a decir. No andamos dignamente para que Dios nos ame, sino porque Él nos ama. Esto motivado por gratitud y no por el deseo de ganar méritos. Hermoso, ¿no? Entonces, no andamos dignamente para que Dios me ame. Él ya me amó, por eso me llamó. Romanos 8. Y de acuerdo a ese llamado, yo debo andar de acuerdo a ese llamado. Entonces, sino porque Él me ama. Entonces, cuando comprendemos lo que el Señor hizo, ese es otro motivo de oración, hermano. Por nosotros, de manera natural vamos a querer ¿qué? Obedecerle, hermano. Obedecerle. Por gratitud. La vocación o llamamiento se refiere al llamado soberano, y no me dieron la respuesta, pero la doy ya. Salvación. ¿Cuál es la vocación? La salvación. ¿Fuimos llamados para salvación? Hermano, pregunto para los que están acá. Y voy a, bueno, primero quiero oír su respuesta. ¿Fueron ustedes llamados para salvación? ¿Cuál sería la respuesta? Si fueran amén, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Bueno, hasta el momento yo lo sé, porque los veo acá. Los veo deseosos y atentos. Más adelante en la oración vamos a entrar al trono de Dios y vamos a orar al Dios de la gloria de una manera diferente a como usan los que creen en sus rezos y en sus repeticiones y en sus tradiciones que no sirven para nada. Hermanos, esa es la prueba. Por eso esperamos vernos completos el sábado en una reunión como iglesia. Esperamos vernos completos el domingo en la reunión como iglesia. Esperamos vernos completos los jueves en la reunión como iglesia. Y si hubiera reunión como iglesia lunes y martes, viernes, deberíamos estar completos acá todos. Porque eso está mostrando nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestro compromiso en el señorío de Cristo de andar como es digno de la vocación con que fuimos. No olviden, hermanos, las condiciones del creyente o la santificación del creyente, para una idea. El proceso del creyente. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice: con una sola ofrenda fuimos perfectos para siempre los santificados. ¿Perfectos para siempre? Yo esta mañana pequé, ayer pequé contra mi esposa, hoy he pecado de alguna manera en pensamiento, en palabra y obra, sí. Ayer pequé. Pero ¿qué dice el Señor acá? Habla de una posición. Di la palabra y la respuesta. De una posición, ya que es esto posicionalmente, porque es nuestra posición que Cristo. ¿Qué hizo Dios por mí? Me hizo perfecto. Hebreo dice, porque con uno se me hizo ya perfecto para siempre a los que estamos en santificación. Estamos en un proceso. Por eso Pablo le decía a los corintios, dejen de ser niños. Pero le decía, volver a enseñarles los primeros rudimentos de la fe, eso es de niños. Maduren, hermanos, es tiempo de madurar. ¿A los cuántos años se esperaba fruto en la tierra, hermanos? 3 años, por lo menos 3 años, ¿cierto? Los que conocen el campo, hay cultivos que demoran tiempo en crecer. Algunos nacen rapidito, otros se demoran. Hay que esperar, pero hermanos, hay que ver el resultado. Si no hay un resultado, ¿qué pasa con esa tierra? No sirve para abrojo, no produce, no tiene los elementos nutritivos que la hacen fértil para que dé el fruto. Hermanos, debemos crecer, tenemos que crecer en verdad, dar el resultado que el Señor está ya desarrollando en nosotros. Él dice en Filipenses, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, ¿cierto? ¿Cuándo va a actuar Dios?
¿Cuándo va a actuar Dios entonces? Él produce, pero Él no va a actuar. Él solo produce el deseo. ¿Cuándo va a actuar Él? Cuando hagamos el deseo, ¿cierto? Muchos esperan recibir bendición. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, Señor, dame esto. Pero si se mira la vida, están pidiendo de manera completamente mal, porque no están haciendo lo que Dios espera que hagan en base a ese sentir. Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Querer, mire, un ejemplo, lo digo porque es el primer ejemplo, obviamente, que daremos siempre. Estamos acá reunidos como iglesia. Ese es el efecto de un deseo. Muchos tal vez sintieron el deseo de reunirse como iglesia y les ganó la pereza. No lo digo por los de Zoom, obviamente, aclaro eso, no me malinterpreten. Sino simplemente no se conectaron. Pero bueno, tal vez el internet no les alcanzó. Yo por eso grabo, yo no lo grabo, tengo 56 seguidores, súmame para monetizar, póngale manito arriba. Yo lo hago es para compartir eso, para que los que no pudieron porque se les cayó el internet, por lo menos escuchen como el hilo de la enseñanza. Nada más, hermano. No es para verme bonito ni para fama para 56, qué gran fama. Pero bueno, por lo menos la fama entre mis hermanos, ¿no? Pero esa no es la razón, es compartir estas verdades, mis queridos hermanos. Porque también hay que entender, mis amados hermanos, que es posible que el internet falle. Estoy tomando unos cursos con unos hermanos que se conectan desde Cuba, hermanos, desde República Dominicana, desde el Paraguay. Y hasta ahora, honestamente, en las 4 veces que nos hemos conectado, ahí están. Y cuando les falla el internet, suplican, hermanos, oren, por favor, se nos fue la luz. Por favor, oren, se nos fue la luz, ¿no? Para poderse conectar. Se conectan con esas cámaras, solo audio. Pero hermanos, están ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen un deseo de conocer del Señor. Lo doy como ejemplo porque aquí también los que están allá en Zoom, obviamente vi un gran número ahora, que es para la gloria del Señor. Hay unos 11 hermanos reunidos por Zoom, qué bueno. Pero qué bueno más sería si estuviéramos todos los 11 acá, ya diríamos 40 o 30 con los 3, 6, 9, 15 que hay acá, más o menos 12 a 15 que estamos acá. La gloria es para el Señor, mis amados hermanos. Ese es el punto. Entonces nuestra posición va a ser siempre la misma, pero nuestra condición va a cambiar. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Miren lo que Pablo dice, ¿no? En estos 2 minuticos que me quedan. A ver si logro agarrarme de aquello para lo cual yo fui agarrado por Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso si Cristo me agarra, por qué tenía que agarrarse? ¿Sí me entienden la idea? Cristo me tiene aquí, digamos que este lapicero, y Cristo me tiene ahí, para aquello para el cual fui asido por Cristo. Pero Pablo dice, yo tengo que agarrarme de Cristo, a pesar de que Él me tiene asido. Cuando él usa ese término, él usa los 2 términos, perdóneme la repetición, cuando él usa esta frase aquí, él usa los 2 términos que estamos viendo. Mi condición puede cambiar en algún momento por pecado, por ignorancia, por dureza. Sin embargo, si soy hijo de Dios, permanezco y Él nunca me va a sostener. Eso es en Juan 10:28, está en Juan 10:28. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, hay una seguridad. Pero sí se espera que el creyente crezca de una manera, ande de manera voluntaria. Por eso Pablo dice, yo prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo, que es que conocerle, hermano. ¿Sí entienden la idea? Cristo me tiene, no nos suelta, hermanos. Por lo menos los que estamos seguros de nuestra fe, no nos suelta. Sin embargo, Él quiere también que nos aferremos a Él para el crecimiento, para que Él nos imparta esa vida, hermano, espiritual que necesitamos para crecer en Él. Nuestra condición no será perfecta, nuestra condición diaria no será perfecta, eso está en 1 Juan 1:18 y en Santiago 3:2. Nuestra condición puede mejorar o empeorar, eso está en Gálatas 5:7, en Tesalonicenses 4:1, primera Tesalonicenses. Y mi condición no va a ser igual a la de otro hijo de Dios. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Romanos 5:1, 2 Corintios 5:17 y en Filipenses 4:6-7. Amados hermanos, les ruego en el Señor que andemos como es digna de la vocación para la que fuimos llamados. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias en este momento, Señor.
por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder compartir esta verdad. Señor, ruego que el corazón de mis hermanos, Señor, así como el mío, no permitas que por incredulidad, por dureza, por carne, Señor, se cierre para no querer comprender esta verdad y vivir esta verdad. Te pido, Señor amado, tu bendición ahora. Recibe nuestro clamor, Señor, que vamos a presentar delante de ti. Te pido en el nombre de Jesús tu bendición y tu ruego para la iglesia, Señor, en el momento en que siempre nos reunimos como iglesia o en nuestra vida diaria, trabajos, estudios, en cualquier aspecto en la casa, tengamos que mostrar que somos dignos de la ocasión con que fuimos llamados. Te ruego, Señor, estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.